uno de los más accesibles de la marca. El Samsung Galaxy A16 llegó pensado para quienes buscan un equipo económico y funcional. Sin embargo, la competencia en la gama de entrada sigue siendo fuerte, por lo que será la mejor opción para ti. Sigue mirando el video y no te quedes con la duda. Bienvenido a Mobile World y comencemos. El Galaxy A16, si bien se lanzó al mercado a un precio que considero elevado para lo que ofrece, actualmente se puede encontrar desde los $160, el cual no suena nada mal si consideramos que es la versión de 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y que todavía cuenta con la opción de expandirse hasta 1.5 TB. Llamativo, ¿no lo crees? Sin embargo, no es perfecto, pero sobre eso hablaremos más adelante. Por ahora, pasemos al diseño, el cual tiene mucho que decir. El diseño, como en los Samsung de las últimas generaciones, sigue manteniendo una estética minimalista, y si bien conserva los biseles gruesos y el notch de gota, su principal detalle es sobre sus materiales de construcción, siendo principalmente de plástico, lo cual no tiene nada de malo para el precio que se ofrece. No obstante, si vienes de algún gama alta muy antiguo o por azares del destino realizas un downgrade, puede que sientas algo incómodo el sostenerlo, pero no te desanimes. Si el diseño no te sorprendió demasiado, al menos la pantalla puede marcar la diferencia. El Galaxy A16 incorpora una pantalla de 6.7 pulgadas, Full HD Plus, Super AMOLED y de 90 Hz, siendo suficiente para ver contenidos multimedia a buena calidad, ya que te brindará colores intensos, contrastes elevados y buenos ángulos de visión, por lo que en este apartado no hay muchas limitaciones. Pero ¿sabes dónde sí hay? Exacto, en el rendimiento. Con el procesador MediaTek Helio G99 y 8 GB de RAM dándole apoyo, este Samsung es suficiente para realizar tareas cotidianas. En el día a día cumple lo que promete. Eso sí, con los videojuegos demandantes sufre, así que si buscas un celular para jugar con la mejor calidad de gráficos, es recomendable que mires hacia otros dispositivos. Sin embargo, donde el panorama mejora es en la batería, apartado que se adecua al estándar, capacidad de 5000 mAh y 25 watts de velocidad de carga, siendo una combinación regular, ya que si bien la duración es buena, la velocidad de carga puede ser muy frustrante para muchos. Asimismo, su apartado fotográfico es decente, con un lente principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 5 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles y un frontal de 13 megapíxeles. Tendrás precisión y detalle adecuados para la gama. Eso sí, en condiciones con baja luz, la calidad decae un poco. En resumen, puntos positivos: su precio, su almacenamiento ampliable, su pantalla y capacidad de batería. Puntos negativos: su rendimiento limitado y la calidad de las fotografías en condiciones de poca luz. En conclusión, ¿deberías comprarlo? Si lo que necesitas es un celular que te ayude a estudiar o trabajar sin complicarte la vida, el Samsung Galaxy A16 es una excelente alternativa. Pero ojo, esto es para un uso de oficina o académico. Sin embargo, si buscas la mejor relación calidad-precio del mercado, mira el siguiente video. Así que dale click y no te los pierdas.